¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Se han repartido igual los efectos de la crisis en todas las capas sociales. Existe un compromiso recíproco entre los de arriba y los de abajo para salir de la recesión. Le invito en el arranque del programa de esta noche a compartir con nosotros tres historias. Vean, para empezar, estas fotos. Han sido tomadas en la mañana de hoy en el municipio de Aspontes. Cientos de personas haciendo cola en el mercado bello de esta localidad. ¿Para qué? Pues para intentar ser contratados por la central Endesa. Como decía, cientos de personas, casi miles de personas tratando de acceder a un puesto de trabajo. Inicialmente estaba previsto que cada uno de ellos fuera entrevistado, sometido a una pequeña entrevista. Finalmente simplemente se hizo acopio de currículos, imágenes muy llamativas. Ahora escuchen lo que hicieron las empresas del IBEX 35 entre los años 2013 y 2014. Todas las empresas del IBEX en estos momentos, excepto Indra, tienen filiales en paraísos fiscales y en el año 2014 triplicaron sus inversiones en este tipo de destinos. Escuchen lo que hoy decía el representante de Intermón Oxfam, la ONG que ha hecho este estudio. Que el aumento en 2014 de la inversión hacia paraísos fiscales, es decir, el volumen de recursos trasladado en forma de inversión hacia estos territorios, aumentó un 205%, es decir, una cifra asombrosamente alta. La última historia que les cuento tiene que ver con Galicia y tiene que ver con la denominada pobreza energética. El año pasado la Xunta ponía en marcha el denominado TIC energético para subvencionar a las familias más desfavorecidas. El presidente de la Xunta aseguró entonces que la iniciativa iba a llegar a 14.000 personas. ¿Cuántas se tramitaron finalmente? 400. Moi restrictivo. Só tramitei unha no meu servicio e veulle denegado, motivado a superación de ingresos que tiñan na unidade familiar. Además, teñen que levar as facturas pagadas. Veñen ao Departamento de Servicios Sociales, neste caso, a pedirnos moitas veces axuda para que lle podamos axudar a pagar a luz. E non a vexo moi eficaz, porque agora si subiron as cuantías para dar máis cartos para o pago da luz, pero é 1,5 do IPREN, que son 798 euros, e algunha familia enterá, pero non demasiadas. Hoy el presidente de la Xunta ha anunciado que esos requisitos serán más exigentes para que más personas se puedan beneficiar de esta ayuda. Ignacio Bedoya, muy buenas noches. ¿Reparto desigual de los costes de la crisis? Completamente, completamente. Además, de hecho, incluso lo que puede ser la brecha entre los de arriba y los de abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es lo que estamos utilizando ahora en estos momentos, cada vez va aumentando muchísimo más. Y de hecho aquí en Galicia ha aumentado. Manuel Lago, muy buenas noches. Buenas noches. IBEX 35, ¿algo que decir? Pois que un bello escándalo coñecido de bello, non? Eu incluso non sei se Indra creo que ten sociedades fora, pero está justificada pola súa actividade. O resto, todas as empresas do IBEX 35 utilizan a ingeniería fiscal para non pagar impostos. As grandes empresas multinacionais españolas, pero de todo o mundo, decidiron que non van pagar impostos a sociedades. E para eso utilizan pues construccións como son os paraísos fiscais. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, buenas ¿Hay que noches, aceptar Fernanda. esto? Hombre, por supuesto que no, ¿no? Es decir, yo creo que nadie puede estar de acuerdo en que lo que son las grandes empresas que tienen unos beneficios que, por cierto, están remontando, llevan ya desde el año pasado y este año, digamos, el 14 y el 15 van a incrementar sus beneficios y es bueno que lo hagan, Lo que no es bueno es que eso escapa al fisco. Lo que pasa es que ahí hay un problema, tal y como yo lo veo, ¿no?, de gobernanza a nivel global y de que estamos en una contradicción. Las economías y los gobiernos son nacionales y las empresas se mueven en un mundo global y en el mundo global no son nacionales. Claro, no hay gobierno, ¿no? Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. Buenas noches. Dos realidades que conviven, las colas de cientos de personas en Aspontes, muy llamativa la imagen, y ese informe de hoy de Intermón Oxfam diciendo que en años de crisis las empresas del IBEX han hecho lo que han hecho. Es que coincido completamente con Julio. Es que si el problema no es el escándalo que supone verlo, que eso es relativamente fácil, es cómo lo arreglamos. Es que no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo porque cómo haces una tributación cuando los mecanismos los entiende un niño, cómo se llevan los impuestos para allá. Es decir, tú desde allí facturas, ¿no?, cualquier cosa y entonces disminuyes los ingresos aquí, punto y final. ¿Cómo lo evitas en una economía que está globalizada? Esto, o cambiamos el concepto que tenemos de lo que es la fiscalidad, por lo menos para ese tipo de empresas, el concepto entero de lo que es la fiscalidad, o si no va a ser inviable, ¿eh? Si lo podemos criticar. Martínez, muy buenas noches. ¿Tiene solución? Bueno, de aquí dos temas. Por un lado, hay la parte de fraude, que lo que tú planteas es un fraude. Eso se llaman precios de transferencia y si están manipulados es un delito.
bueno, depende de la cuantía, pero llega a ser un delito, con lo cual eso es una parte. Y otra parte es que son compañías que crean en el exterior filiales, con las cuales operan para pagar unos impuestos. Hay una parte que es de fraude, con lo cual se puede luchar de un modo muy sencillo, porque hay un marco legal y te deja luchar contra ello. Lo que pasa es que hay que dar medios. Hay que dar medios a la agencia tributaria para que luche contra ellos. Sin medios no vamos a ningún sitio. Eso está clarísimo. Y por otra parte, hay otra parte de elusión fiscal. Dinero que se elude, es decir, no se escapa de nuestras arcas, pero no es para nada un delito ni una falta. Y eso lo que implica son cambios legislativos, no solamente a nivel nacional, sino muchas veces a nivel europeo. Bueno, pues lo que nos quedamos es con la contradicción de esas dos imágenes. Mucha gente está en sus casas preguntándose por esto, cómo es posible que convivan estas dos realidades y cómo ese reparto de los costes de la crisis parece que no ha llegado a todo el mundo igual. Será uno de los asuntos de la noche. Como siempre, tenemos un menú muy variado que vamos a empezar a probar con Marina Chiavegato. Buenas noches. Buenas noches. Empezamos con una de las noticias de esta tarde. Tiene que ver con la trama Gürtel. Se ha abierto juicio oral contra la trama Gürtel. Serán en total 40 los imputados que se sentarán en el banquillo y 450 millones la fianza que les ha impuesto el juez. Entre esos imputados está, por ejemplo, Luis Bárcenas, quien tendrá que pagar una fianza de 88 millones de euros, y también su mujer, que tendrá que hacer frente a 22 millones. También se ha abierto juicio oral contra la exministra de Sanidad, Ana Mato, y contra el propio Partido Popular en condición de partícipes a título lucrativo. La fianza fijada para el PP es de 245.000 euros. Y hoy las redes sociales han vuelto a jugar en contra del Partido Popular. Pasaba esta mañana cuando el portavoz parlamentario del PP, el portavoz en el Congreso, tenía una rueda de prensa, un desayuno, y quería hablar o criticar a sus adversarios utilizando un código cromático. Dijo esto. Hace 2 años pues era la señora Rosa Díez la que estaba de moda, que era una especie, pues eso, la formación magenta. Ahora está, luego estuvo el de la coleta, el señor Iglesias, que son los morados. Y ahora tenemos otro que está de moda, uno nuevo de moda, el naranjito. Pero la crítica acabó convirtiéndose en oportunidad para Ciudadanos. Albert Rivera tuiteaba a las pocas horas esta foto y escribía en Twitter: yo soy naranjito porque me gusta más la propuesta que la queja. Esta etiqueta, yo soy naranjito, se convirtió rápidamente en trending topic. Y volvemos a Galicia y volvemos también aquí al plató de VAV, porque en esta primera parte queremos analizar las cuentas de la Catedral de Santiago, porque hay buenas noticias. Es la primera vez en su historia que la Catedral de Santiago registra un superávit en un año no santo. En el año 2014 han tenido unos beneficios de 180.000 euros. Esas buenas noticias se deben, entre otras cosas, a cambios que se introdujeron después del robo del Códice Calixtino. Y seguimos aquí en Galicia, pero ahora en la calle, porque estamos en año electoral, a pocos meses de esas elecciones, y hay obras y muchas obras en las ciudades gallegas, así que hemos querido salir a la calle y saber qué opinan los ciudadanos de todas las grúas y vallas que existen en la ciudad. Sí, y por una parte uno piensa, bueno, es empleo público, y por otra parte, pues las inevitables obras de las inevitables elecciones. Es por los votos. Si no por otra cosa, no es. A ver, me molesta, pero si hay que hacerlo para mejorar, no me importa nada. Para las elecciones, después volverán a todo para atrás, verás el IRPF otra vez a subir y todo. Y obras paradas. Muchísimas, pero bueno, yo cerca de mi casa tengo pocas, entonces no... A ver, nos molestan, tiene que haber obras si queremos las cosas bien, pero bueno, molestan bastante, ¿eh? Si vas con el coche tienes que dar 50.000 vueltas, te cambian de sitio no sé, cada día tienes un sitio distinto para ir con el coche, un camino distinto. Las obras siempre son molestas, pero hay que hacerlas, pues hay que aguantar. Pero tendremos que tener paciencia porque todavía quedan cerca de 2 meses para las elecciones.
Daniel Lorenzo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director de la Fundación Catedral de Santiago. Francisco Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches. Administrador general de la Catedral. El titular que nos da pie para esta conversación tiene que ver con esta referencia que hacía Marina, de que por vez primera en la historia de la Catedral, en un año no santo, las cuentas de la Catedral son positivas. ¿Cómo es posible que hasta hoy, hasta el año 14, no haya sucedido esto? Bueno, no es exactamente así la cuestión. Tendríamos que decir que desde el año 2002 hasta el año 14 no se había dado ese hecho. Antes no teníamos las cuentas informatizadas y vamos, ni Francisco ni yo, que entramos en esto mucho más tarde, podíamos tener fácilmente acceso a todo lo que sería, digamos, la estructura más o menos contable de la catedral. Por tanto, sí, desde el 2002, antes no podíamos, nosotros no lo hemos estudiado. Como tal, ¿no? ¿Había una gestión poco profesional de las cuentas de la catedral hasta este momento? Bueno, existía una gestión, pero evidentemente adolecía de la profesionalidad que le pueden aportar profesionales de la gestión y de la gestión económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que nos ha movido a poner en marcha pues, una serie de procedimientos y una serie de actuaciones que nos llevasen a unos objetivos que previamente nos habíamos fijado. Bueno, pues vamos a hablar de ese procedimiento que permite, bueno, pues presumir de este titular, pero vamos a conocer detalles de esas cuentas, de lo que ha pasado en la catedral, de lo que hemos conocido como consecuencia de ese robo del códice que permitió aflorar una serie de comportamientos contables que, en fin, no le vamos a poner calificativos. Nos vamos al plato de informativos, allí está Uxía Rodríguez para ayudarnos a hacer este relato. Adelante. Podríamos decir que tuvieron que robar el Códice Calixtino para que las cuentas de la Catedral de Santiago comenzasen a cuadrar. Por primera vez en sus 800 años de historia, el mayor monumento de Galicia ha conseguido el equilibrio económico. Cerró 2014 con superávit, primer dato positivo fuera de Año Santo. Neste sentido, pois, os pasos que se deron nestes 2 anos foron moi decisivos, por tanto, case hasta nos fixo un favor, no sentido de que isto se puxo en orden, a administración está clarificada. Lo decía el propio Deán en referencia al exelectricista de la catedral, y los números que vieron la luz ayer le dan la razón. Esta es la balanza de 2014. A las arcas de la catedral entraron 1.700.000 euros y de ellas salieron 1.500.000, así que el año pasado se generó un remanente de unos 185.000 euros, remanente que ya se ha destinado a obras de restauración y conservación del templo. Pero vamos a poner la lupa en estos datos, en qué se gastó el dinero y de dónde salió ese mismo dinero. En el capítulo de ingresos vemos cómo la mayor aportación tiene que ver con la generosidad de los fieles. Más del 60% de los ingresos totales, 1 millón de euros, procede de donativos. Las arcas se siguen llenando gracias a las tiendas, que reportaron 420.000 euros. Otro 7% proviene de las subvenciones, sin contar las obras de restauración. 110.000 euros más de los arrendamientos de locales. Se completan los ingresos con los beneficios, 50.000 euros de la acción cultural desarrollada por la catedral. En cuanto a los gastos, el 35%, más de 500.000 euros, lo absorbe la liturgia. Aquí entran cuestiones como el clero, religiosas, coros, materiales o el propio órgano. Seguimos por la seguridad, que es el segundo concepto más abultado, 400.000 euros, una cantidad que se ha cuadriplicado desde el robo del códice. A esto tenemos que añadir el mantenimiento, los suministros y la administración y la actividad asistencial, casi 92.000 euros destinados principalmente a Cáritas. Así que, como acabamos de ver, el año pasado la catedral logró algo que hasta hace poco parecía casi imposible, porque fíjense en lo que pasaba hasta ahora. Vamos a coger como periodo una década, del año 2002 al 2011. En este tiempo, los 2 años santos, 2004 y 2010, el templo registró un superávit de unos 475.000 euros, pero es que el resto, hablamos de 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011, la catedral perdió una media de 160.000 euros. ¿Cómo es posible entonces que este año, que no es santo, se invirtieran así las tornas? La respuesta comienza con un nombre: Manuel Fernández Castiñeiras, porque con sus robos se destapó toda la gestión caótica que se escondía tras esos muros. En el juicio por el robo del códice nos quedó bastante claro.
Y lo que se le dice es, don Manuel, la caja no cuadra y aquí falta dinero. Entonces, don Manuel en ese momento lo que dice es, no puede ser, porque de la caja fuerte solo hay una llave y la tengo yo. Entonces, tiene que haber o un error en la contabilidad, incluso llega a decir que o el programa es su mamá. Comprobamos, sorprendentemente, que las sustracciones se repiten periódicamente. Usted entra en el 2003 y la cámara se instala en las fechas que Más estamos tarde, hablando, sí. pero Más es que tarde. no es más tarde, es que es muchísimo más tarde. Sí, mucho más tarde. Había mucho dinero en caja, había mucho dinero en una caja de seguridad, no se llevaba, se hacían pagos en mano. ¿Esa situación usted la detectó del examen de la contabilidad? Sí, claro. Testimonios del juicio, porque como veíamos al principio, el 60% de los ingresos que tiene la catedral llegan directamente de los fieles, dinero que con la anterior gestión se esfumaba literalmente. El exelectricista ha demostrado lo sencillo que era llevarse el bote del templo. Que se sepa, él robó 2.400.000 euros entre el año 2000 y el 2011. Solo en 2009, por poner un ejemplo, Castiñeiras se llevó 360.000 euros. Sería casi el 30% de los donativos que los fieles hacen durante un año entero. Falta de control que permitió que eso pasara sin que absolutamente nadie se diera cuenta. Ahora, Fernanda, la gestión se ha profesionalizado. Falta por dirimir todavía dónde irán los casi 2,5 millones de euros que vuelven a la Catedral de Santiago. Pues gracias, Uxía. Casi pido para empezar una sensación personal viendo esas imágenes del ex electricista accediendo a esa caja. ¿Qué le sugiere esas imágenes? Pues ciertamente son muy sorprendentes. Yo cuando las vi en los medios, pues ya sabíamos que ese hecho se había producido, pero verlo, claro, es todavía más llamativo, claro. Ahí hay que advertir que el administrador que tenía el acceso a este espacio y a esa caja, pues la verdad, él mismo quedó sorprendido cuando ya claramente le ponen de manifiesto que sí, que se está robando. Escuchamos ¿no? al Deán. Realmente, yo reconozco que es el primer impacto que cuando apareció el dinero, no ya cuando se pudo saber que salía de ahí. La primera impresión fue de una sorpresa total, porque es verdad, a nosotros no se nos había nunca trasladado esa sospecha de que esto podía estar sucediendo. Escuchamos al Deán decir que de alguna manera el robo del códice, que acabó bien, como todos sabemos, ha permitido pues profesionalizar la gestión económica de la catedral. ¿Se puede interpretar así, que el robo de alguna forma vino bien? Hay que decir que ya desde el año por lo menos 2008 y 2007 hay intentos de profesionalización. Lo que sucede es que era complicado una estructura como la propia del Cabildo y el iniciar unas reformas que resultasen rápidas, eficaces e incisivas. Eso era muy complejo. Entonces, se estaba trabajando en esa línea. De hecho, así aparece también la Fundación. En el año 2009 ya se crea la Fundación, porque se empieza a caer en la cuenta que es necesario crear un organismo que sea más ágil que el propio O sea, Cabildo. que aunque no se hubiera producido el robo, cabe esperar que esto se hubiera solucionado. ¿Esto qué nos exigió? Pues naturalmente tomar medidas con muchísima agilidad y digamos ya con toda la radicalidad. Es decir, ante el hecho manifiesto de que estábamos superados por una situación que era absolutamente incontrolada. Francisco, la pregunta que se hace mucha gente es cómo esto pudo suceder, cómo una persona fue capaz de detraer de la catedral cantidades tan ingentes, tan llamativas de dinero. No estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de más de 2 millones de euros. ¿Cómo nadie echó en falta ese dinero? Claro que es difícil el poder, digamos, asimilar una situación como esa, pero tal como se llevaban los procedimientos, pues existían evidentemente fallos o debilidades que hacían prever que eso, o no hacían prever que eso se pudiese producir, ¿no? Por ejemplo, una vez que se hacían los conteos de dinero, por decirlo de alguna manera, y ese dinero se guardaba en una caja fuerte, luego no se realizaban arqueos de caja con la frecuencia que la profesionalización exige, ¿no? Entonces, eso llevaba a un desconocimiento durante etapas largas
de la cantidad precisa de dinero que existía. Y cuando se hacía luego ese recuento se encontraban con la inexistencia de esa cantidad. ¿Se sabía y había la percepción de la cantidad de dinero que deposita la gente que visita la catedral? Que al final, como acabamos de ver, es la partida fundamental del presupuesto de la catedral, continúa siendo las aportaciones de los fieles o de los peregrinos o de la gente que entra en la catedral a visitarla. ¿Había constancia y conocimiento de que, bueno, que había tantas aportaciones y tan cuantiosas por parte de la gente? Sí, mira, existía una contabilidad de registro, no existía una contabilidad de gestión, como la que existe hoy. En todo caso, yo entiendo el interés que puede tener, digamos, para el público en general, la historia del tema. Yo, después ya de muchos años de bregar en el mundo empresarial, pues uno vive de otras filosofías, ¿no? Entonces, la historia tiene, digamos, el espacio justo que debe tener. Lo importante es el presente y el futuro. Bueno, pero estará conmigo en que hay un interés por saber ciertas sorpresas por parte de la gente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a mí no me ha interesado mucho conocer la historia, nada más que en la justa medida en que me pudiese dar las claves para poder instaurar un proceso de gestión basado, digamos, en métodos muy profesionales y ayudado también de empresas profesionales, porque hoy día los Robinson Crusoe no existen en el mundo. Por desgracia. En cualquier caso, todo esto ha permitido, o tienen ustedes la percepción de que la catedral es un gran tesoro, no solamente artístico, no solamente religioso para quienes crean en ello, sino también económico, que el potencial económico de la catedral tiene todavía muchísimo recorrido, no sé cómo lo ven. Vamos, aquí habría que distinguir distintos parámetros. Yo no soy economista, pero habría que distinguir. La catedral tiene un potencial indudable y es claro que en la economía en Galicia incide de una manera notable y claramente en el ámbito del turismo en Galicia de una manera notable, como tal. La catedral tiene una fragilidad a la hora de obtener retornos y es el hecho de que es un templo abierto, no es un museo. Nosotros con los mismos visitantes que la Sagrada Familia obtenemos unos retornos ridículos en comparación. Calculen que en la Sagrada Familia están en torno a probablemente más de los 20 millones de euros. Más. Pero esto es una decisión que tiene que ver con el hecho de que aquí se ha decidido no cobrar por entrar en la catedral. No se cobra, que es una catedral abierta y con un horario amplísimo. Y esto va a seguir siendo así porque esto es una decisión que se puede tomar, tomar la decisión contraria en un momento determinado. La decisión, imaginemos si esto es una decisión simplemente, pregunto, casi planteo, ¿es una decisión inocua? Yo entiendo que no. Entiendo que esto afecta al patrimonio cultural inmaterial. La catedral es meta del camino. En el momento en que la meta esté cerrada es una meta rara, extraña. Entonces, efectivamente, si es meta de camino, es un espacio abierto. Si para conseguir afrontar los retos que tiene la catedral por delante, que son muchísimos, muchos, tanto en el orden, todavía mejorar en la seguridad, porque la seguridad... hoy nos hemos fijado en temas que afectan a la seguridad del patrimonio, pero está la seguridad de las personas, que eso es prioritario, hay que avanzar y que ahí estamos todavía muy lejos y que habría que mejorar todavía muchísimas cosas. También dentro del patrimonio había muchas cuestiones que mejorar en la propia conservación del patrimonio. Entonces, aquí lo que habrá que plantear es si el bien cultural inmaterial, que a mi parecer es evidente que es el hecho de una catedral que es templo abierto, que hasta el siglo XVI no se cerraba ni de día ni de noche las puertas de la catedral, si ese tiene que ser un lugar cerrado. En el momento en que se convirtiese en una catedral al modo de la de Sevilla o al modo de la de Mallorca, probablemente nosotros no necesitaríamos la colaboración de nadie y tendríamos ingresos más que suficientes. Que se puede tomar otra opción y otra decisión, incluso mixta, cabría. En este momento, después de haber consultado, hablado, planteado estos temas en distintos ámbitos y con distintas personas expertas en materia y teniendo en cuenta también la realidad de la catedral, que es santuario, que no es solo una catedral más, sino que es catedral y santuario, se ha optado por seguir manteniéndola abierta. Pero esto tiene un costo enorme, porque nos visitan muchísimas personas que hay que regular sus flujos, que hay que controlar, etc. Hablábamos de retos. ¿Cuál sería el principal reto que tiene planteada la catedral en estos momentos? En estos momentos, yo diría que hay dos retos fundamentales, si me permites poner dos en vez de uno.
Primero, conseguir que efectivamente podamos ofrecer la adecuada acogida y ordenación del espacio para todos aquellos que visitan la catedral, que cada vez son más y la convierten desde mayo en un espacio realmente casi colapsado. O sin el casi en muchos momentos. Y otra realidad es la conservación del patrimonio. Claro. Es decir, la restauración, conservación del patrimonio. Son dos retos fundamentales. Hablamos de conservación del patrimonio y desde el punto de vista económico. Sí. Supongo que en esta obsesión que todos tenemos en estos momentos de buscar ingresos, de buscar más ingresos, ¿por dónde puede venir un mayor flujo de ingresos para la catedral, Francisco? Bueno, hoy día, tal como está, digamos, estructurado el sistema de ingresos y después de lo que nos acaba de comentar Daniel Lorenzo, evidentemente existe una limitación tremenda a la hora de conseguir nuevos recursos, con lo cual tendremos que movernos siempre con la generosidad de los demás. Es decir, no generamos recursos propios suficientes, y eso lo tengo muy claro, para poder conservar la catedral. Así de claro. Es decir, hemos tenido en el año 2014... Pero usted también es partidario de que sea un templo abierto, como se planteaba, o hay matices en relación con este asunto. Yo tengo más matices, evidentemente. Es decir, te voy a dar un dato, Fernanda, y a todos los que estáis aquí. Los ingresos que tiene la catedral, por la generosidad, digamos, de los fieles, que es, vamos, maravillosamente buena, supone unos 30 céntimos por visitante. En las catedrales que se cobra, pues la que menos cobra son 4 euros por visitante y se mueven entre un rango entre 4 y 12. Como economista, como administrador económico, la tentación ya te puedes imaginar cuál es. Claro. Ahora, yo he elaborado de todas formas, en colaboración con todo el Cabildo y fundamentalmente en colaboración con Daniel, hemos elaborado un plan estratégico en donde éramos plenamente conscientes de esa filosofía básica de la catedral. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, bueno, rentabilizar al máximo los ingresos que ya hay. Es decir, hoy día no es que tengamos más ingresos ni menos que anteriormente. Lo que estamos es haciendo un uso mucho más racional de los mismos. De todas maneras, a veces da la sensación desde fuera, me corregirán si me equivoco, que seguro que lo hago, de que falta una cierta proactividad a la hora de conseguir ingresos, como que la catedral recibe lo que recibe como consecuencia de ser el final del Camino de Santiago, que es espectacular cómo funciona, las cifras se van batiendo récords históricos cada año, pero da la sensación de que falta un poco de proactividad a la hora de buscar, bueno, otro tipo de actividades. No sé si me equivoco con la percepción. No es exactamente la proactividad. Yo diría que son ciertas limitaciones, repito, y de carácter de filosofía de institución. ¿Vale? En cuanto a la proactividad, por ejemplo, se ha puesto en marcha un plan de mecenazgo, que todos conocemos. El plan de mecenazgo de empresas, pues bueno, ha sido interesante. Hemos conseguido 500.000 euros en un año. Bueno, no es que sea una cifra elevada, pero sí es una cifra importante. Sin embargo, el plan de amigos, que era, digamos, para mí el plan estrella, de conseguir mucha gente que le quisiese a la catedral tanto como para darle dinero, ¿de acuerdo? O sea, no quererle con la boca, sino quererle además con el bolsillo, ¿vale? Y bueno, hemos llegado a la astronómica cifra de 150 amigos. ¿De 150.000 euros? 150 amigos. Ah, 150 amigos. Sí, perdona la ironía del tema, pero es que, muy llamativo, sí. Francamente, yo he quedado sorprendido de que después de todo el esfuerzo que hemos realizado por conseguir esa campaña de mecenazgo, no haya tenido el éxito que nosotros que estaba previsto. Teníamos. Vamos a hacer una conexión con Marina porque vamos a visitar otras catedrales. Se ha hablado de que la Catedral de Santiago no cobra por entrar. Yo no tenía constancia de ese rango tan llamativo de entre 6 y 12 euros. Creo que me decía de catedrales que cobran hasta 12 euros por entrar. De 4 a 12. Bueno, vamos a hacer una pequeña visita por algunos de los grandes templos de Europa. Marina Cabegato nos va a ayudar en ello para ver qué cosas hacen en otras catedrales. Marina. Vamos a empezar por la nuestra, Fernanda, porque en total la Catedral de Santiago se celebraron 27 actividades el año pasado. Hay 5 visitas guiadas diferentes, además del programa de conciertos, que son 4 al año, y también hay visitas al archivo de la Catedral. Eso, decíamos, es lo que hacemos aquí, pero si viajamos por el mundo, vemos cómo hay diferentes formas de animar culturalmente una iglesia. Uno de los referentes es Notre Dame en París. Hay visitas gratuitas con 4 idiomas diferentes, conciertos semanales, una tienda
moda online y hasta hay una radio, una emisora de radio, que de hecho no es solo una, sino que son 3 en las que se escucha misa en una de ellas, en otra solo música sacra y en la tercera tiene solamente información religiosa. En Florencia estrenaron una app. A través de esta app se puede hacer una especie de visita guiada por la catedral a través del teléfono móvil. Y en Roma hay acuerdos con restaurantes para hacer paquetes de cena típica italiana más concierto en la catedral. Y en Salta, en Argentina, se emiten todas las actividades culturales vía streaming en su página web. Y tanto en Praga como en Viena, una vez a la semana, las iglesias de la ciudad tienen conciertos de ópera. Otro gran referente es Canterbury, en Reino Unido. Dentro del recinto religioso existe un hotel. Las habitaciones valen cerca de 100 euros al mes y de 100 euros cada noche, y de hecho este mes, el mes de marzo, está casi totalmente ocupado. Se hacen además eventos dentro de la catedral. Por ejemplo, hay un paquete de boda que es boda más comida, porque en Canterbury hay también un servicio de catering. En el restaurante de esta catedral, Fernanda, sirven comidas casi todos los domingos. Bueno, pues algunos ejemplos. Yo no sé si hay algún referente de alguna catedral que sea un referente en estos momentos para Santiago por el tipo de actividades o el tipo de gestión que se lleva a cabo, que podría ser imitado aquí. Hay un detalle que ya es sorprendente. Cualquiera de esas catedrales que citan, cualquiera apenas tiene culto. La que tiene culto, la Catedral de Santiago, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche tiene culto, permanentemente, porque es un santuario. Por eso ya prácticamente todas las referencias que me han dado no sirven. Nosotros tenemos conciertos, sí, pero con una política también, que es que nuestros conciertos son siempre de promoción cultural y por tanto están realizados en colaboración o por nosotros mismos y son siempre gratuitos, y tenemos más de 4 y 5 al año. Y nosotros tenemos un museo de actividad cultural y nosotros tenemos ingresos por museo que pueden estar en unos 700 y pico mil euros. Lo que pasa que, claro, hay que mantener un museo es costoso mantenerlo, y por lo cual los rendimientos, lo que tenemos después de rendimiento es una cantidad claramente menor, pero estaremos hablando quizás del museo más visitado de Galicia. Es decir, tenemos una cantidad de actividad cultural, pero en la catedral de 7:30 de la mañana a 9 de la noche lo que prima es la actividad litúrgica, que no tienen esas catedrales. Cualquiera de nosotros que viaja a estas catedrales prácticamente no tienen actividad litúrgica. Yo no sé, es todo lo diferente a lo que si se pueden hacer cosas, un poco en la línea de por dónde van los tiempos, que tiene que ver con las tecnologías, etcétera, etcétera. Esto, Fernanda, es lo que yo quería decir cuando hablaba de la filosofía básica de la institución de la Catedral de Santiago, que impide realizar determinadas actividades como las que se hacen en algunas de las catedrales que has mencionado. Yo, por ejemplo, considero impensable en la Catedral de Santiago que podamos hacer un pack de boda más banquete, ¿no? O sea, lo poníamos no para que se inicie, sino como ejemplo de cosas que a lo mejor le llaman la atención a la gente, efectivamente. Es que efectivamente, claro, o sea, por llamar un poquito la atención. Sin embargo, sí estamos haciendo casi todas las cosas, las demás cosas que aquí se han mencionado. Sí tenemos aplicaciones para móviles, sí tenemos visitas guiadas, sí tenemos, digamos, un museo, sí realizamos conciertos con las limitaciones que nos hablaba Daniel, sí tenemos, digamos, conciertos y convenios con el sector de hostelería de Santiago, al menos de Santiago de Compostela, y que se puede extender francamente a distintos sitios, ¿no? Sí tenemos convenios y conciertos con agencias de viajes, con turoperadores, con sobre todo turoperadores de cruceros, etcétera, que canalizamos pues más de 50.000 personas, más de 50.000 cruceristas que visitan la Catedral de Santiago. Es decir, todo eso lo estamos haciendo, pero la Catedral de Santiago tiene esa otra limitación, que es la parte litúrgica, la parte de culto, que impide su explotación, permítaseme esta palabra, su explotación económica de otra forma. Y que hago la pregunta, ¿va a ser así? Quiero decir, ¿no hay debate sobre reducir las horas de culto en el caso de la catedral? Piensa que no solo no lo estamos reduciendo, sino que lo estamos ampliando. Por ejemplo, en nuestra catedral se nos demanda cada año más misas en idiomas distintos. Por ejemplo, se nos recuerda por parte de los medios cada tanto tiempo, y son datos que nosotros ofrecemos, que, por ejemplo, el número de coreanos que visita Santiago es cada vez mayor, es un número que crece. Bien, pues esos coreanos, en una medida muy importante, son cristianos y católicos. Y, por ejemplo, en la catedral hay misa en coreano, o en la catedral tenemos misa en polaco, en la catedral tenemos misa en francés o en inglés, a partir de los tiempos... Perdón la curiosidad, la de misa en coreano, que la da un sacerdote coreano, supongo, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que tenemos, además, es se ha tenido que implementar, ha habido que ampliar
el culto, no se ha podido restringir, sino que se ha tenido que ampliar. ¿Por qué? Porque nos piden, por ejemplo, los grupos italianos que se les facilite horario para que celebren en italiano, los polacos para que celebren en polaco, los de habla inglesa en inglés, los franceses en francés. Bueno, voy a empezar a escuchar a nuestros compañeros de mesa y voy a empezar por ti, Venancio. Son expertos en números, casi todos. Pues, mira, yo decirte que, bueno, en primer lugar, alabo que tenga una gestión, ¿no?, ya profesional y por expertos. Pero mal vamos si vemos en la catedral una unidad de negocio, no por lo que digan ellos, no, sino porque hablamos de cifras y yo creo que estamos muy equivocados. Es decir, la catedral no es un lugar que genere 2 millones de euros o 1.800.000. Es que la catedral es la meta de un camino, pero de un camino que mide 1.300 kilómetros y, por ejemplo, solamente en la ciudad de León, que ha hecho el cálculo de cuánto le supone a la ciudad de León el camino, son 12 millones de euros. 12 millones de euros, de los cuales, ¿cuántos de esos van a la catedral? Es decir, yo no os quiero hacer una pregunta, pero, por ejemplo, ¿cuántos donativos ha hecho el Ayuntamiento de León a la catedral? ¿Es amigo León de la catedral? Bueno, son preguntas que habría que hacerse, porque lo que es cierto es que la catedral sí le da 12 millones a León. Es que si no estuviera la catedral de Santiago no habría Camino de Santiago. No habría Camino de Santiago. Y tú, por ejemplo, y hablando de otros temas que vienen, son elementos inducidos, por ejemplo, si también se han hecho cálculos de cuánto cuesta, por ejemplo, cuánto genera la Semana Santa en Córdoba, que no es Sevilla, que obviamente sería una cantidad muy elevada, ¿no?, en Córdoba, y genera 45 millones de euros. La Semana Santa en Córdoba, y genera también 1.600 puestos de trabajo. Es decir, si solamente percibimos como una iglesia aislada, sin... A mí ese elemento me vale para mi parroquia. Claro. O sea, si a mí me llega el párroco de mi parroquia y me dice, yo tengo en la iglesia, tenemos estas cifras y tal, digo, estupendo. Lo que pasa es que yo creo que estas preguntas... Pero cuando hablo de la catedral, hablo de un elemento que es claro, eso, y nada más. Y aparte es que esto es motor de crecimiento económico para Galicia. El Xacobeo, que BBVA ha hecho cifras sobre cuánto supone el Xacobeo para Galicia, le supone entre 0,5 y 0,6% del PIB. Entonces que tenemos un motor económico que aporta medio punto por ciento del PIB y que solo tengamos, que estos hombres solo tengan 100 amigos aportando dinero y que tengan que pelearse con el tema de la seguridad, es una vergüenza. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza. De todas maneras, yo creo que estas preguntas que tienen que ver con la gestión económica de la catedral también afloran en la sociedad como consecuencia de que pasó lo que pasó, y no quiero entrar en más detalles. Pero Venancio plantea una cosa muy interesante que tiene que ver con la colaboración del resto de templos y del resto de ciudades y de localidades que se benefician de la existencia de la catedral, la colaboración con la catedral. ¿Existe esa colaboración o no? No, me alegra mucho algo que ha dicho Venancio, y realmente es admirable que una persona que no vive el entorno de la Catedral de Santiago tenga una visión tan clara como la ha tenido él, de que la Catedral de Santiago no es un elemento para generar, digamos, un negocio económico, ¿vale? Eso entra entre la filosofía de la que yo hablaba, ¿vale? La Catedral no es un negocio. La Catedral sí es meta de peregrinos, y la Catedral, si no tuviese esos peregrinos, por ejemplo, no los tendría si se cobrase, si se perdiese la esencia de meta de peregrinación, ¿sí? Si no los tendría, se perderían esos efectos en el PIB que tú has dicho, y que coinciden más o menos con las cifras que yo tengo estimadas. Entonces, ¿quién tiene que ayudar a la catedral? Entes privados, entes públicos, es decir, si el aporte de la catedral al PIB es alto, y si ese aporte sería inferior si cobrásemos por entrar en la catedral, ¿quién tiene que atender básicamente la catedral? Luego, relaciones con asociaciones del camino, por supuesto que las hay, y por supuesto que la catedral tiene ingresos procedentes de colaboraciones, no exactamente pues con León en concreto, pero sí con toda la comunidad. Pero a Francisco le duele mucho de los 150 amigos de la catedral. Sí me duele, sí me duele. Fernando, ¿alguna reflexión? Yo suscribo casi todo lo que ha dicho Venancio. Lo que pasa que yo, que me dedico a ayudar a vender cosas y a mejorar la imagen de empresas y demás, yo creo que este planteamiento que están haciendo ustedes de casi mercantilizar el discurso de la catedral no les ayuda. Yo lo haría con bastante tiento. Esta rendición de cuentas públicas, hagan lo que quieran, yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero yo creo que esto no beneficia. O sea, mezclar el concepto beneficio, el concepto balance y tal, con lo que es un templo, con algo que significa tanto en lo que es la fe de las personas, yo creo que esto no ayuda, habida cuenta de las posibles críticas fáciles que se pueden hacer. Ustedes hagan lo que tengan que hacer para mantenerla pidan lo que tengan que pedir, pero yo creo que esta rendición de cuentas públicas, yo creo que no ayuda,
como dice, doctores tendrá la Santa Madre Iglesia que lo sabrá mejor que yo. Y luego hay otra cosa que ha dicho, que pasamos de puntilla por la historia de lo que ha sido la catedral, pero yo creo que lo que está sentado más o menos en la población es que no le cuadran las cuentas de que este señor se llevara 2.400.000 euros y que tengamos unos balances tan ajustados. Joder, pero de verdad que hay una desproporción entre lo que este señor se le ha pillado, ¿no? Y lo que parece que tendría que ser obvio que estaría faltando, ¿no? Y que a lo mejor sí que faltan algún tipo de explicaciones en ese sentido, ¿no? Y en esto de mercantilizar y hablar así de todas las cosas que están con la Iglesia, habida cuenta de lo fácil que es la crítica que se puede hacer, no nos descolguemos nunca con un plan de incentivos para monaguillos o algo así, ¿no? Y que acabe haciendo que la cosa se trivialice, ¿no? ¿Por qué se decide? Vamos a ver, muy fácil. Sí. Es decir, nosotros entendemos que sea la catedral o la institución de que se trate, y más cuando está recibiendo esos fondos de personas que los aportan generosamente, habrá que explicar qué se hace con ellos y de dónde proceden. Es decir, que se sepa de dónde vienen y qué se hace. Precisamente porque nosotros lo que no pretendemos es mercantilizar. Muchas de las cuestiones que aquí se nos planteaban que se hacen en algunas iglesias es que entre Walt Disney o como se llame, o Disneylandia y esas catedrales no hay diferencia. Nosotros eso no lo queremos. En nuestra catedral no es eso en absoluto. Entonces, lo que sí entendemos que debemos hacer, dado que además hemos recibido subvenciones públicas, por aquí no se ha aludido, pero también para obras y algunas también para gestión, queremos y entendemos que debemos dar cuenta. Y por una razón. Porque si no, lo que usted está diciendo, no se entiende bien el asunto de este señor que sustraía un dinero y tal. Mire, la catedral funcionaba como una entidad fundamentalmente de gasto. Entonces, que no se gastaba. Por tanto, no se gastaba en seguridad, no se gastaba en mantenimiento. Pero es que había, no se gastaba, es que había más, ¿no? Claro, pero no había, porque cuando ibas a la caja no estaba, luego no había. Es decir, la cuestión era, no tengo, no gasto. Es decir, nosotros nos hemos encontrado que efectivamente para intentar poner al día todo lo que es básico del mantenimiento de un edificio monumental como este, pues efectivamente hemos tenido que hacer un esfuerzo por parte enorme. de los fieles, tienen la demanda por parte de los fieles o la sienten en esa rendición de cuentas públicas y sobre todo en la utilización de esta terminología que yo considero que hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho tiento, porque a lo mejor los fieles, yo no sé si los fieles, porque a ver si vamos a estar atendiendo las demandas de quien no tiene nada que ver con la Iglesia, que muchas veces eso con un cierto complejo de, oye, que tengo que dar explicaciones a quien nunca viene por la Iglesia, bueno, vamos a preguntar a los que vienen, ¿no? Porque a lo mejor lo dan desinteresadamente y dicen, yo entiendo ya que a la gente que se lo dé lo va a gestionar de forma correcta. Pues fíjese que sí, que teníamos esa demanda y además yo creo que es razonable después de este acontecimiento, es decir, más que nunca después de un episodio como este, es decir, claro que efectivamente nosotros recibimos comunicaciones, cartas, continuamente, muchísimas, además de toda la comunicación personal. Y ese es un tema que todo el mundo evidentemente quería que se aclarase y a mí me parece perfectamente legítimo, es decir, y lógico. Es decir, ¿qué pasa? Yo cuando doy un dinero aquí y lo pongo en un cepillo o lo doy para tal, ¿qué pasa con esto? Es normal y es, ya digo, para mí de lo más razonable que lo demanden, que lo pidan y que nosotros seamos lo más transparentes posibles. Y creo que eso es necesario. A ver, vamos a seguir por aquí. Os pido brevedad. Después contestamos un poco a todo. Julio, venga. Decía yo, si me permitís, decía yo creo que hay entre el blanco y el negro hay tonos, ¿no? Entre el no cobrar o irse a los 12 euros, ¿no? Es decir, yo me pregunto, por ejemplo, o sea, puede llegar el momento en que se tenga que cobrar simplemente para mantener en pie la catedral. Hombre, se podría discriminar, es decir, por ejemplo, si es Año Santo es completamente gratis y si no es Año Santo, pues hablamos de cantidades de 1 o 2 euros para cada visitante. Ya tienes el plan hecho tú, ¿no? Es decir, no, por lo menos algunas ideas que estoy absolutamente seguro que a Paco se le pasaron por la cabeza. Paco ya dijo que introducía matices en relación con esto. Otra, por ejemplo, si es un peregrino que viene con la compostelana y estas cosas, pasa gratis, y si es un señor pues que vino en coche y va a pasar 2 o 3 días en Galicia o está en un barco que está atracado en Vigo o en La Coruña, pues paga 2 o 3 euros o 1. Es decir, yo creo que, decía, muchas veces es una cuestión de dosis, más que de blanco negro, de todo o nada, ¿no? Claro. A ver, Manuel Lago, despois contestamos. Sí, eu non son crente, polo tanto, non quero falar do que debe facer a Iglesia Católica, pero eu creo que a palabra mercantilización está trabucada, porque
Eu creo que o exercicio que fan esas contas é de transparencia, e iso sí que é unha exigencia ahora mismo brutal, non? Por parte da sociedade española para todo o mundo. Quere ver as contas de todo o mundo colgadas na página web de calquera institución, non? En ese sentido, creo que o dano que lle fixo a Igrexa e a Catedral, o roubo é brutal, non? Entón, a Igrexa é absolutamente transparente con as súas contas públicas, ou ten un problema de prestixio, de credibilidade enorme, non? Eu animaría a seguir nese exercicio. Quero decir que eu creo que a Catedral debería poñer cales son todos os ingresos e todos os gastos. Todos, non? Porque, digamos que eu creo que aí hai máis elementos, non? Porque para manter en fin, a renovación do Pórtico da Gloria, ese foi un gasto enorme. Non aparece aí. Por eso, pero digo, é un gasto... Está nas contas. Sí, pero digo, un gasto enorme que está financiado polo Banco Pastor, quero recordar. Fundación Barrié. Como? Fundación Barrié. A Fundación Barrié, bueno, en fin, a Fundación Barrié. Es que el Banco Pastor ya no existe, ¿te acuerdas? Sí. Existe, pero el dueño era Barrié. E que esa transparencia é moi relevante, incluso para determinar cal é a aportación dos recursos públicos a financiar en fin, unha actividade tan importante. E remato cunha idea. Eu soy máis partidario dese modelo, bueno, o decía Venancio, non? Si o valor que xera en termos de actividade económica en León é de 45 millóns de euros, pois en Santiago será de 100, de 150, de 200 millóns de euros, non? E iso, digamos que participar na xeración dese valor é unha vía moito máis inteligente que poñer un ticket na entrada, na miña opinión, non? Que máis cutre, en fin, pecha a iglesia, rompe o concepto do negocio. O negocio é, bueno, na Rúa do Franco hai un montón de negocios que viven da Catedral de Santiago de Compostela. Bueno, hay algún estudio, ¿no? Que ya indica más o menos cuál es la actividad económica que se genera alrededor, en el entorno de la Catedral, ¿no? Y estamos hablando de cantidades muy importantes. Muy importantes. Venancio nos ha dicho algo más del medio punto del PIB, pues por ahí andamos. Yo hablo más bien en términos de PIB turístico, es decir, creo que la Catedral induce más del 30% del PIB turístico. El PIB turístico es el 10%, estamos hablando a lo mejor casi de un 3%. Pero la vida de nuestro turismo está vinculado a ver, a la Catedral. Ignacio. Vamos a ver, con referencia a la cuestión de que durante tantos años este señor se ha estado llevando dinero y bueno, pues nadie se ha dado cuenta de este tema, ¿no? Yo siempre he dicho que la Iglesia Católica es la institución más libre que hay. Quien no la conoce por dentro probablemente este axioma no lo sepa, pero yo que conozco muy bien la Iglesia por dentro sé perfectamente que la Iglesia es la institución más libre que hay porque está sujeta a la moral de cada uno de nosotros, de todos los que estamos dentro de la Iglesia. Y en consecuencia, pues evidentemente, si este señor se estaba llevando dinero y la persona responsable lo estaba viendo, por supuesto la Iglesia también tiene otra tradición muy interesante y es que lava sus trapos sucios dentro de la Iglesia. Y esto es muy importante también. Y precisamente por esto, pues lógicamente todo esto no trascendió hasta que Ignacio, este señor... que te interrumpa, lavo los trapos sucios siempre y cuando no haya delitos por el medio. Claro, efectivamente. Es decir, si por supuesto no se hubiera robado el Códice Calistino, probablemente no nos hubiéramos enterado de que este señor se había llevado 2.300.000 euros. Pero eso es un robo en cualquier caso. Seguramente, tiene que ver con, seguramente. Claro, bueno, que está en el Código Penal. Continúo con el tema. Ustedes han hablado de patrimonio cultural inmaterial. Evidentemente yo no soy partidario de que se cobre la entrada a la Catedral de Santiago, porque el patrimonio cultural inmaterial a lo que hace referencia es a emociones y sentimientos, y eso no se puede cobrar, entre otras razones porque además también pertenece a la tradición judeocristiana, en la cual todos nos hemos educado, nos guste o no nos guste. A mí me gustaría hacerles dos preguntas. La primera de ellas, ¿dónde está en estos momentos, después del susto que ha pasado, el Códice Calistino? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, he oído que, bueno, pues ustedes tienen distintos convenios con, con agencias de viajes, restaurantes y demás. Quisiera saber cuánto dinero les reporta esos convenios. Y también las tiendas, por lo visto, pues hay una serie de ingresos importantes, que son 423.295 euros. ¿Quién está gestionando esas tiendas? Y luego, si en algún momento dado no se han planteado que los ingresos de la catedral podían aumentar si realmente se montara un museo alrededor del Códice Calistino, que lo conoce muy poca gente y que yo creo que sería una iniciativa que daría muchísimo de sí en muchos lugares que hay en Santiago de carácter cultural que en estos momentos están abandonados. Pues en la parte que me toca a mí, después te como quieras, Daniel. ¿Dónde está el códice? ¿Dónde estaba?
porque el lugar donde estaba, todo el mundo de los expertos que han venido a ver la catedral dijeron era el mejor. Es decir, cosa distinta es que a lo mejor no estuviera bien gestionado en ese momento, digamos, pero el lugar es el mejor, porque reunía, de hecho, hay que decir que es de donde menos hubo que invertir en seguridad fue en ese espacio. No, bueno, es que como he leído que únicamente saben 2 o 3 personas dónde está escondido, a ver si resulta que esas 2 o 3 personas les va a dar un ictus cerebral y no sabemos dónde está el códice. No, sigue en el mismo sitio que estaba. Es decir, no se ha cambiado su ubicación, porque todos los técnicos que han venido de España y de Galicia, que se han consultado, dijeron, este es el mejor sitio, porque además es el más seguro en todos los órdenes, incluso porque este tipo de libros necesita un cuidado determinado también a nivel después estuvo un año metido allí en unos papeles. Porque curiosamente creó un microclima adecuado. Como un año y los técnicos dicen, no le pasó nada, los periódicos lo protegieron. Los periódicos tienen muchas utilidades. Pero otra cuestión que planteaba, estaba una, ¿dónde está el códice? ¿Dónde estaba? Esa posibilidad, nosotros recordarán que cuando se recuperó montamos una exposición con el códice y fue todo un éxito, era gratuita, de acceso gratuito y fue todo un éxito de público en el Palacio, en la sala sinodal del Palacio de Selmírez. Ahí se instaló. Recuerdo también que la Ciudad de la Cultura montó una exposición con códices en la Ciudad de la Cultura también, y no fue un éxito semejante. Es decir, que esas cosas que se agotan, está donde está. Que se agotan en alguna medida. Nosotros hemos estudiado en distintas ocasiones la posibilidad de exhibirlo o no. Tiene sus dificultades técnicas por la conservación y el hecho de la notoriedad que ha adquirido, además exigiría implementar la seguridad de una manera muy notable. De hecho, nosotros incluso planteamos, y así se hace para grupos más pequeños, el acceso y visita. Eso sí que en cualquier caso esto está resuelto, es decir, hay grandes obras de arte famosísimas que se ven, que se pueden ver. Y nosotros tenemos un museo que tiene más visitantes que visitantes tiene la ciudad. No hay muchos museos por el mundo que lo visiten más personas que habitantes tiene la ciudad. Francisco, hacía más preguntas, Ignacio, en relación con la gestión de ese mundo paralelo a la catedral. Me gustaría ir un poquillo por orden, si me permites, Fernando. Por favor. Primero quería responder la visión de Fernando, que creo, por lo menos con toda la gente que ha hablado, es la única persona que ha entendido que la rendición de cuentas que hemos hecho ha tenido un carácter mercantilista. No, la utilización de los términos o cómo se presenta. La gente con la que yo he hablado, y la gente que me ha manifestado muchas cosas, han estado todos en la línea de que ha hablado Manuel Lago. Es decir, hoy, y de hecho ya vemos que tienen que estar saliendo leyes permanentemente para dar transparencia a la gobernanza de las sociedades, cualquier tipo que sea esa sociedad, sea una sociedad mercantil, sea una institución. Y esa transparencia es mucho más exigible cuando una entidad percibe fondos públicos, como es el caso de la catedral que percibe subvenciones. Si no hay esa transparencia, evidentemente estamos incumpliendo, primero legalmente, está establecido de que todo aquel que perciba subvenciones debe ser transparente y comunicarlo. Y por otra parte, lo que decía también todos vosotros, de que si la gente da un dinero, la catedral quiere saber en qué se gasta ese dinero. Y más ahora, más que antes, por lo que ha sucedido, evidentemente. Entonces, creo que el ejercicio de transparencia, si siempre es bueno exigirlo, en nuestro caso es todavía más. Luego seguimos porque tenía más preguntas. Ignacio. Es que a lo mejor no me he explicado suficientemente bien. Parece que estamos haciendo un ejercicio de, digamos, de descripción de buena gestión económica, poniendo el acento en términos como beneficio y demás. La transparencia, por supuesto. El hecho de que lo digamos como que estamos mejorando tanto la gestión, que eso está... Entiendo que a lo mejor... Pero bueno, esto es mi opinión, ¿eh? O sea, quiero decir que no sé si me he explicado suficientemente bien. Por supuesto que la transparencia, hay muchos modos de hacerlo. De todas maneras, esto es una opinión mía particular. A la sociedad hay que devolverle lo que te da. Claro. Cuando hablamos de términos mercantilistas, hombre, yo que he sido profesor 35 años de la universidad, profesor de economía de empresa, ¿no? Pues cuando hablamos de mercantilismo estamos hablando de rentabilidad
y riesgo como las dos coordenadas básicas de la gestión empresarial, ¿vale? Jamás en nuestra presentación de cuentas hemos mencionado para nada esos dos términos, sino solamente el término ingreso-gasto y transparencia. Esto es una cosa que quiero dejar claro porque soy economista, mi visión es de economista y de economista de empresa, pero soy muy consciente de cuál es la filosofía de la institución para la que estoy trabajando y ayudando. Vamos a ver, con respecto yo no a lo... entiendo por qué ustedes tienen tanto temor a hablar de esa manera desde el Claro, punto de es vista que empresarial. no, porque si teóricamente la sí. Iglesia es una entidad sin ánimo de lucro, lógicamente los beneficios que se generen no se los van a repartir en el cabildo. En buena lógica irán destinados a obra social o a obra de mantenimiento. Entonces, hablemos con claridad desde el punto de vista empresarial. La Iglesia tiene que tener beneficios. No nos engañemos. La Iglesia tiene que tener beneficios exactamente igual que lo tienen que tener las organizaciones del tercer sector, porque si no son una rémora social y no se pueden mantener. Lo siento mucho, es que es así las cosas, hay que hablar con claridad. Pero es que así es como las estamos planteando. Tiene que tener beneficios. Ignacio, sí, señor. Superávit, pero no beneficios. Tiene que tener beneficios. Superávit, bueno, no superávit, llámalo como te dé la gana. Tiene que ser sostenible. Tiene que quedar dinero en la caja. Yo creo que estamos metiéndonos en un jardín dialéctico y semántico, más que dialéctico, semántico. Tiene que quedar dinero en la a caja, ver, ¿no? escuchamos a Francisco. Sí, bueno, yo lo que quería decir es eso, es decir, que para nada existe una versión ni visión mercantilista del tema. ¿Sí? Y además lo digo consciente de lo que estoy diciendo. En segundo lugar, que efectivamente debe tener superávit, entre ingresos y gastos. Y no quiero utilizar la palabra beneficios. No utilice beneficios. Sí la interpreto mercantilista, pero sí superávit que permitan la conservación, evidentemente. Y más cosas. Que es lo que se está haciendo. Y más cosas. Todo lo que sea. Claro, porque en la medida que tengan mayor superávit, claro, pues resulta que evidentemente el Estado tendrá que mantener menos la Iglesia. Evidente. En buena lógica, ¿no? En buena lógica. O hablamos de la Iglesia o hablamos de la catedral, que no es lo mismo. Porque hablar de la catedral supone hablar de un motor económico gallego, muy claro y evidente. La catedral es y una isla, hablamos de la Iglesia, son dos debates Iglesia. diferentes. Se puede hablar de uno o de otro. Pero mezclar la Iglesia con la catedral, yo creo que el tema económico no es lo mismo, no. No es lo mismo, no. No, porque esto afecta al empleo, afecta a la ocupación y afecta al bienestar de todos. Vamos a ir acabando seamos ya, los pero... creyentes. A ver, seamos los creyentes. quería decir algo. Vamos a ver, efectivamente la catedral es iglesia, inevitablemente y necesariamente Pensaba es que así. no. Y es iglesia madre, no puede ser de otra manera. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que además, y es verdad lo que estás diciendo, yo creo que la cuestión es el que a lo mejor empecemos a valorar que la sostenibilidad de un edificio como la catedral no puede pensarse solo desde precisamente lo que nosotros podamos obtener con retornos originados por nosotros mismos, sino de aquellos que vengan de la sociedad que se beneficia de ellos. Pues estamos acabando ya, pero no quería dejar de preguntar alguna cosa, alguna curiosidad más que tiene que ver con cosas que suceden dentro de la catedral y quiero saber qué tipo de interés despierta la gente que nos visita. Una es el botafumeiro y otras son las visitas que no son tan antiguas a los tejados de la catedral. No sé cómo están funcionando y qué tipo, ya no solamente de peticiones, de reacciones provoca a la gente que por vez primera participa en una de esas dos actividades. Pues mira, el botafumeiro es siempre un acontecimiento que entusiasma, es decir, incluso gente que lo ve y lo vuelve a ver y es así. Es decir, realmente piensen que hasta hace muy poco tiempo el botafumeiro se usaba en la catedral en las solemnidades más importantes y nada más. Es decir, era casi dificilísimo toparse con el botafumeiro. Ahora cada vez es más accesible y más fácil vivir esa experiencia, porque se fue popularizando en los años santos y de ahí pasó a un momento en que cada año es como un año santo. Pero en estos momentos se contrata, entonces, ¿no? Se puede sí, contratar se puede ¿Y tiene éxito? ¿Cuántas veces? Sí, está funcionando yo ahora exactamente no... Sí, bueno, si me hubieras dicho, te traía los números exactos, pero calcula que a partir de mayo fácilmente varias veces al día. ¿Varias veces al día? Sí. Yo solo te puedo hablar en términos económicos, que el botafumeiro ingresa 100.000 euros al año en números redondos. No está mal. No está mal, es una pequeña ayudita, ¿no? ¿Cuánto cuesta el botafumeiro? ¿Cuánto se cobra? Mira, aunque existen unas tarifas, digamos, oficiales, todo depende, luego, si son colectivos amplios, si son, digamos,
peticiones, Sí. digamos, muy individualizadas, etcétera. Entonces, cada una tiene, digamos, una tarifa Pero, diferente. ¿qué rango? Para El hacernos una rango idea. puede estar entre los 300 y los 500 euros. A lo mejor es barato también. Bueno, es que tiene su coste. No, digo que me Los- parece los- barato. Los, que me parece los barato. tiraboleiros, Claro, los tiraboleiros claro, cobran claro, por ello. claro. El mantenimiento, evidentemente, las cuerdas hay que cambiarlas y tiene una serie de cosas. Solamente quería hacer aquí un pequeño apunte, y es que es muy difícil hablar del tema económico de la catedral si previamente no ha habido una tarea, digamos, de catequización por mi parte, al menos, de cómo se producen los distintos flujos de ingresos y gastos en la catedral. Yo me brindo ante, digamos, todos los participantes en este programa, me brindo a explicárselo con detalle y una vez que se lo haya explicado, poder venir de nuevo al programa con la lección aprendida por parte de todos. Bueno. Yo de la parte que ellos Nos me está- puedan nos está aportar ri- nos está y yo riñendo. de la parte Nos que está les puedo riñendo. aportar a ellos. Nos está riñendo. Entonces, Pero ¿por qué el matiz? Quiero decir, ¿qué hay de problema en el planteamiento Porque que le estamos haciendo? podemos Porque sacar- yo creo que lo estamos haciendo con la honestidad y la curiosidad de personas No, que, va. vamos... Por supuesto que sí, y además que me conozco bueno, ¿qué voy a decir con Julio? Que hemos estudiado juntos y nos tenemos un cariño enorme. No, lo que quiero decir es que a la catedral tenemos que dignificarla al máximo nivel posible, ¿no? Claro, Y no, pero entonces, esto lo eso tenemos es. todos Entonces, claro. a mí me gustaría, digamos, poder transmitir todavía más cosas acerca de la catedral para evitar incluso interpretaciones que yo creo que no serían las más correctas. Pero se refiere a algo en concreto, porque ahora me quedo preocupada con ese planteamiento que está transmitiendo. Bueno, realmente la preocupación y el tema de mercantilista de la catedral. Es decir, no me gusta, digamos, el término mercantilista. De hecho, Fernando me ha violentado un poquillo con esa palabra. Bueno, yo creo Entonces, que con ninguna en intención ese sentido, por parte. no. Además, lo he dicho como modelo de Sí, comunicación en que yo pero creo que afinaría creo la presentación. Sí. Porque yo no haría una exhibición, de verdad, perdona, y te lo digo de corazón y con todo lo que si te ha podido molestar, pero que es No. que yo no haría una exhibición de éxito económico, leches. O sea, Sí. una cosa es rendir cuentas y hacerlo de manera transparente, y otra cosa es hacer especial incidencia según qué términos, que para gente a lo mejor estáis dando la coartada para entraros a criticar. Haced lo que queráis, pero yo lo estoy diciendo Sí. de corazón. Bueno, Hombre, y así se toma, que Fernando y así lo hace se de toma, corazón. O sea, Fernando. y es que no tengo consta. nada en contra, Y de así hecho, se toma. es que todo lo contrario, lo que puedo expresar es justo lo contrario. O sea, que... Bueno, en cualquier caso, como... Tomado. no nos enfadamos, ¿no? No, al contrario. No. En cualquier caso. No confundáis, lo que pasa es que mi carácter es así. Y Como los que me economista, conocen, pero los que me como- conocen saben como cómo soy. economista, para usted, Yo también he hablado de beneficios. En absoluto. Se ha sentido ¿Qué absoluta, significa, el tema de ya un poco beneficio, ¿no? para terminar, bueno, pues la singularidad de este trabajo, porque hacía un poco referencia antes a su currículum, profesor universitario, ha trabajado en una empresa, ¿qué singularidad tiene cuadrar las cuentas? Ya no sé muy bien qué palabra utilizar. Sí, no, de una la catedral, que ¿qué quieras. significa? ¿Qué tiene de particular y de especial? Aparte de esa filosofía que quiere transmitir. No, hombre, lo único que tiene de especial es que la catedral, si queremos realmente darle un gran empuje, debe haber una mayor colaboración por parte del conjunto de la sociedad. Sí, pero le pregunto casi Y de la personalmente a sociedad usted, ¿qué le aporta a usted personalmente un trabajo tan singular como trabajar de economista en un sitio, en un centro tan singular como puede ser la Catedral de Santiago? Pues mira, me aporta una sensibilidad tremenda hacia todo lo que es la ética, el mundo de la ética y el mundo de la cultura. Desgraciadamente el mundo de la cultura para los profesionales del mundo empresarial pues lo solemos dejar un poquito de lado. Y aquí me estoy reencontrando, digamos, con una vida interior muy superior a la que tenía anteriormente. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos y con esa invitación que nos hace de Por supuesto. Darnos una clase a todos y después volver... Es que lo de profesor no se olvida nunca. Está bien, está bien. Daniel, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, de verdad es un placer. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida volvemos para hablar de números, de otros números que no cuadran tan bien como los de la catedral y de esas obras. Parece que estamos en crisis, que las cuentas públicas están anoréxicas, a pesar de lo cual, en periodo preelectoral como en el que estamos, parece que el dinero sale de debajo de las piedras, literalmente. Enseguida volvemos.